compartirlas, hágalas. Que sea bendición a otras personas. A veces las alabanzas, a veces las enseñanzas que pasa el hermano por medio de la plataforma de YouTube, hágalo, hermano. Creo que va a ser de gran bendición. Yo creo que cuando se exalta el nombre de Dios, yo creo que abre puertas de bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un testimonio de un brother que dice que cuando estaba una predicación en la televisión y hablaban de sanidad, y esta persona estaba enferma y dijo: Señor, lo que dice ese varón yo lo creo. Puso la mano sobre la televisión y él recibió sanidad. Dios hace cosas maravillosas. No podemos limitar a Dios, porque cuando hay fe en el nombre de Jesús hay poder sobrenatural. Bueno, yo quiero hablarte en esta... Está muy separado, hermano. Somos poquitos, uno por allá, otro por acá, pero bueno, gloria a Dios. Tenemos espacio, ¿va? Vamos a hablar de qué es el evangelismo o qué es el evangelismo. Porque la Biblia dice en Mateo 28, 19: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, dijo Jesucristo. Cuando hablamos, amado hermano, de hacer discípulos, es una palabra, amado hermano, que nos habla de hacer aprendices que se enseñen acerca de lo que es la doctrina, que se enseñen acerca de lo que es la palabra de Dios, pero también que sean seguidores de Cristo, que sean hombres y mujeres que estén dispuestas a seguir a Jesucristo, junto con las enseñanzas. Y porque hacer un discípulo, amado hermano, no solamente conlleva en que aprendamos la palabra de Dios, que seamos hacedores solamente, oidores solamente, sino también hacedores de la palabra de Dios, para que realmente seamos verdaderos discípulos. Y la realidad, amado hermano, es de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos, hermano, donde se está dando mucho lugar por medio de las plataformas, por medio de Netflix, por medio de YouTube, por medio de TikTok y todas esas plataformas que se están mirando, que se les está viendo un entendimiento erróneo. Y decía el apóstol Pablo: no es que haya otro evangelio, sino que están transversando el evangelio del reino. Hoy en día, amado hermano, dentro aún de las iglesias cristianas se está mirando el homosexualismo y el lesbianismo y tantas cosas. Hace unas semanas atrás, un pastor dejó a su esposa por irse a vivir con un jovencito. Y abrió una iglesia, estando casado con su esposo, abrió una iglesia, se separó de su esposa y se casó legalmente, entre paréntesis, con este joven. Y para él ese es el evangelio. Dios es amor. Pero vamos a ver algunos detalles, hermano, porque nos vamos a encontrar con gente que tiene esa mentalidad equivocada acerca de lo que es el evangelio. Por eso el título de esta enseñanza, hermano, quiero hablar qué es el evangelio o qué es evangelizar. Porque a veces, amado hermano, escuchamos testimonios o escuchamos vidas que miran el evangelio de una manera muy equivocada. Cuando usted se convirtió, hermano, yo creo que tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Jesucristo? Amén. Porque si usted no tuvo un encuentro con Jesucristo, déjeme decirle, amado hermano, que usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ha tenido un encuentro con ese Dios sobrenatural, déjeme decirle que usted, amado hermano, no ha nacido de nuevo. Y la gente, amado hermano, piensa que con congregarse, hermano, ya es un nuevo nacido, o con zambutirlo en el agua ya es un nuevo creyente. No, si usted no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, sigue siendo una persona no nacida de nuevo. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente piensa y cree
que cuando recibir una enseñanza, pero no tener un encuentro sobrenatural con Dios, ya es una nueva criatura. Pero déjeme decirle que el Evangelio es algo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia, hermano, de un hombre llamado John Harper, nacido, amado hermano, en Escocia en 1872, se convirtió al cristianismo a los 14 años. Yo no sé, ¿a cuántos años se convirtió usted al cristianismo? Alguien que me diga. A los 7 años. ¿Tuvo un encuentro con Jesucristo a los 7 años o iba a la iglesia? No, aquí no es, porque el Evangelio no se hereda, el Evangelio se nace. Yo no puedo ser cristiano porque mis papás fueron cristianos. Yo tengo que tener un encuentro con Jesucristo y en ese momento nací de nuevo. Porque el nacimiento lo da Cristo. El que ha nacido de la carne, carne es, pero el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A los cuántos años, hermano, tuvo un encuentro con Jesucristo? A los 30. ¿Usted, hermano Heriberto? ¿A los cuántos años tuvo un encuentro con Jesucristo? No, ya no me acuerdo, creo. Ya no sé. Hace muchos años. A los 2 años que me convertí, tuve un encuentro. Sí, yo cuando yo me convertí a Cristo, yo fui por mi mamá y por mi papá, pero yo decía, no, mi papá era adicto a la heroína, mi mamá era adicta a las pingas y nos había dejado, mi hermano adicto al cristal, mi hermana se había ido a la casa a los 11. Yo tenía una familia disfuncional y yo fui a la iglesia por ellos, pero yo pensaba que yo no ocupaba de Cristo, pero resulta y pasa que un día, después de ir al tiempo, tuve un encuentro con Jesucristo, porque yo no duraba 5 minutos dentro de la alabanza, porque había palabras blasfemas, había pensamientos que no me dejaban, entraba y salía, iba al baño a cada rato, no podía estar quieto, hasta que el Señor me liberó y tuve un encuentro con Jesucristo, pero eso pasó un tiempo. Entonces, ahí es cuando yo le puedo decir, yo tuve un encuentro con Jesús, Dios me liberó, nací de nuevo. Este hombre, amado hermano, llamado John Harper, se convierte a la edad de 14 años y tuvo un encuentro sobrenatural. Y este hombre inmediatamente de su conversión, John Harper, comenzó, amado hermano, a manifestar un interés sobrenatural, una pasión por las almas. Yo no sé si usted, hermano, pasó ese proceso de que al convertirse hubo una pasión por las almas. Muchas veces, amado hermano, tienen pasión por la alabanza, otros por las almas, otros por servirle a Dios. Pero hay una pasión porque algo sobrenatural sucede y un agradecimiento, un amor hacia Cristo sucede cuando nos convertimos a Cristo. Porque si no sucede nada, hermano, entonces algo está pasando. Porque dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios pone una simiente nueva en tu corazón, Dios se pone su genética en tu corazón, quiere decir que ya no son los mismos pensamientos ni la misma condición. Hay algo nuevo en nosotros. Entonces este hombre, amado hermano, llamado John Harper, este hombre comienza a compartir el Evangelio. Lo empieza a compartir con gran pasión, amado hermano, y literalmente, amado hermano, esa pasión dominaba su vida. Donde quiera que estaba, si estaba en la terminal de camiones, predicaba el Evangelio. Si miraba un grupo de personas, tenía el valor por el Espíritu Santo y pararse y predicar a Cristo. Este joven, amado hermano, se paraba a las esquinas, amado hermano, y empezaba a predicar. A la edad de 17 años, amado hermano, empieza a predicar en las iglesias. Imagínense, hermano, gloria a Dios, un jovencito de 17 años predicando. Yo empecé a predicar a los 18 años, hermano, en las calles. Yo empecé a predicar en los centros de habitación, en las calles. La primera vez que me invitan a predicar, amado hermano, en una iglesia, yo tenía 19 años. Y créame, hermano, que me temblaba los pies. Me metí en ayuno 7 días. Me metí en oración, le digo, Señor, y empecé a leer el ayuno de Gigi Ávila. Tragad pues vuestros corazones nuestros vestidos con ayuno, llanto y lamento. Y empecé a alimentarme de la palabra, hermano, y créame que cuando sientes pasión por las almas, amado hermano, no importa la comida, no importa nada, tú quieres hablar con Dios. ¿Cierto o no cierto? Entonces cuando este hombre, amado hermano, empieza a hablar, amado hermano, y a predicar el arrepentimiento del reino de Dios y la fe a Jesucristo en la ciudad europea, hermano, empieza por toda Europa a predicar el Evangelio. Y este hombre, este jovencito, amado hermano, se mantuvo trabajando, amado hermano, en un lugar donde procesaban alimentos durante 5 años y salía
iba a predicar hasta que un pastor, amado hermano, de una iglesia bautista miró el potencial que tenía y le dijo, mira, déjame decirte que ya no vas a trabajar más, te vas a dedicar al evangelio porque yo miro esa pasión y el Espíritu Santo puso en mí. Lo estuvo dando escuela bíblica, lo estuvo ayudando económicamente. Y empezó este pastor bautista a tomar un cuidado de doctrinarlo, de enseñarlo, amado hermano, y él se dedicaba al 100% a predicar el evangelio a otros jóvenes. Había tanta necesidad en Escocia, amado hermano, que este varón, hermano, miró el potencial de este joven y le dijo, sale a predicar, y se ganó almas para Cristo, se ganaba jóvenes para Cristo, pero era la pasión. Eventualmente, amado hermano, este muchacho empezó a predicar y a la edad de 24 años, en 1896, este joven John Harper comenzó a pastorear en la iglesia y en la ciudad de Londres. Este varón, amado hermano, empezó con una iglesia de 25 miembros, está bien. Pero después de algunos años, amado hermano, esa iglesia se convirtió en 500 miembros. El apóstol Pablo, amado hermano, nos enseña, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Las cosas de Dios, amado hermano, Dios no nos las va a poner a fuerzas, sino que debe haber un anhelo en el corazón para hacer la obra de Dios. Lo que se ha perdido hoy en día es el anhelo de salir a predicar el evangelio. Este varón, amado hermano, Dios miró el corazón de este varón. Tanto, amado hermano, como Dios lo procesa hasta llegar a tener una iglesia de 500 miembros en la ciudad de Londres. Y no solamente eso, amado hermano, sino que también Dios le da una esposa, Dios le da hijos, amado hermano. Y este varón llegó a tener una hija que su nombre le pusieron Nana. Se ve raro, ¿eh? A nosotros allá en México Nana es la abuelita. Pero es en Escocia, porque quizá ese nombre para ellos es normal. Pero su esposa murió cuando esta niña era muy pequeña. Su celo evangelístico llegó a ser tan conocido que lo invitaron a diferentes iglesias, a mega iglesias, para que compartiera, amado hermano, de la unción, de la palabra que Dios, amado hermano, había puesto en el corazón de este varón, John Harper. Tanto que lo invitaron desde Escocia a Chicago, a Miami, a Nueva York, a varios lugares. Y fue precisamente, amado hermano, en esos viajes donde pasó un accidente muy fuerte que marcó esa historia. Aquel hombre, amado hermano, apasionado, hermano, por el evangelio, viajaba con su hija. Pero su hija, hermano, después de los años de ese accidente, da un gran testimonio de este varón llamado John Harper. Este varón, amado hermano, junto con su esposa, con su hija, perdón, viaja en un barco llamado el Titanic. ¿Se acuerda del Titanic? Sí. Y la historia, amado hermano, comienza cuando este barco, después de estar compartiendo del mismo Titanic el evangelio del reino a mucha gente, dice que su hija, por ser la más pequeña, la subieron a uno de los barcos donde estaban metiendo las personas, y él le dio la preferencia a su hija, y él dijo, Señor, yo creo que tú me vas a salvar, y empezó a declarar. Pero dice que en el agua, era un agua en una temperatura muy fuerte, que estaba arriba prácticamente montado en una tabla de los escombros del barco Titanic, y que en ese momento las olas acercaban a las personas, y que había un varón, y que le dice a este varón, hermano, fíjese qué tremendo la pasión. Quizá en ese momento yo estaba pensando cómo me salgo, de dónde me agarro, cómo salgo de este lugar. Pero este hombre, amado hermano, empezó a gritar y decirle, ¿sabías que Cristo te ama? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú crees que vas a ser salvo? Empezó a gritar a unas personas. Y uno de ellos, no, yo pienso que si me voy a morir, voy a perderme. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y empezó a predicar el evangelio en medio, hermano, de una situación que hermano, mira, hermano, toda la profundidad de mar,
El agua estaba heladísima y hermano, ¿quién se iba a poner a pensar, voy a predicar el evangelio? Hermano, la pasión por predicar el evangelio sobrepasa la humanidad. La pasión por predicar, amado hermano, el evangelio sobrepasa, amado hermano, la mente humana. Este hombre, amado hermano, empieza a hablar del evangelio la noche, amado hermano, del 14 de abril de 1912. Ese día, amado hermano, el Titanic se hunde. Murieron mucha gente. Pero este hombre, amado hermano, que se le predicó el evangelio, un joven, hermano, que no murió, fue rescatado, pudo ver a ese predicador que le habló del evangelio, pero este hombre llamado John Harper ese día murió. 6 meses después de que el Titanic se hundió, este hombre, amado hermano, da testimonio que a él fue el último que este hombre predicador que Dios usó le predicó el evangelio del reino. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo es, amado hermano, que el evangelio del reino, amado hermano, es un evangelio tan poderoso, hermano, que aún en los últimos momentos de nuestra vida Dios puede salvar a otras personas. Porque el evangelio de Dios, amado hermano, es un evangelio que trae vida, un evangelio que trae esperanza, un evangelio que rompe las cadenas. Amén, amén. Porque es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, dice la Escritura. Un evangelio de poder. Este hombre, amado hermano, hasta el final de su vida fue dominado por la pasión de compartir el evangelio del Rey. Qué tremendo. Estando a punto de morir, amado hermano, fue el instrumento de Dios para que mucha gente se convirtiera a Cristo. Pero este joven, amado hermano, da testimonio. Es precisamente, amado hermano, de lo que se trata el evangelio del Rey. La pasión por Cristo. Porque Jesucristo fue insultado por predicar el evangelio. Juan el Bautista le quitaron la cabeza. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Hermanos, realmente predicar el evangelio del reino, hermano, tiene que ser una pasión muy grande y poniendo la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque quizá, amado hermano, no nos van a tomar en cuenta, nos pueden insultar. Hermano, estamos viviendo tiempos donde, hermano, vas a mirar a personas normales, pero resulta y pasa, hermano, que su corazón está al revés. Ahora los hombres dicen que son mujeres y las mujeres dicen que son hombres. Ahora los seres humanos dicen que son animales cuando son seres humanos creados por Dios. Entonces, amado hermano, yo quiero preguntar con esta pregunta, hay que empezar con esta pregunta fundamental. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien me puede decir qué es el evangelio? ¿Qué entiende por el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. ¿Alguien más? Algo más amplio. Yo sé que son buenas nuevas, pero ¿qué podemos pensar de las buenas nuevas? El evangelio es poder, hermano. El evangelio es poder. ¿Qué más? Reza, hermana, no le escucho. Poder de Dios. ¿Qué más? Salvación. Salvación. ¿Alguien más? A ver, hermana Blanquita. Ya lo dijeron todos los hermanos. ¿Algo más? ¿Qué fue el evangelio para usted en su vida? Bueno, Transformación. Transformación. pues, sí, amén. Amén. Que Dios lo perdonó y lo lavó de los pecados. El evangelio es perdón, nos lavó. Sí. Entonces, amado hermano, es el evangelismo, no es otra cosa que compartir eso que dijimos. Compartir la salvación, compartir las buenas nuevas. Amén. Y algo, hermano, que me llamó mucho la atención fue lo que dijo la hermana. El evangelio es transformación. Si el evangelio que te están predicando no te transforma, amado hermano, entonces no es el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Sí, así es. Porque el evangelio dice que es como una espada de 2 filos. Amén. Hebreos 4:12, alguien me lo lee, por favor.
para que miremos el impacto de lo que es la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no transforma tu vida, no transforma mi vida, amado hermano, entonces no es el evangelio que está escrito en la palabra de Dios, porque Jesús dijo, las palabras que yo doy son espíritu y son vida. Amén. Porque también a nosotros se nos ha Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el evangelio. Amén. Esa es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, el evangelio que estás predicando, no hace eso, algo está sucediendo. Aleluya. Ese es el evangelio. Sí, amén. Entonces, amado hermano, ¿cuál es el mensaje que el evangelio nos anuncia? Y esto es muy importante, amado hermano, porque en nuestra época que estamos viviendo, amado hermano, hay tanta confusión respecto a esto. Hay tanta confusión, amado hermano, tanto que hay iglesias de lesbianas, hay iglesias de homosexuales, hay iglesias de esto, del otro, hasta de personas que traen las uñas negras, se visten de negro y dicen que son cristianos. Hay tantas cosas que se están mirando ahorita. El evangelio no es, amado hermano, ese tipo de terapia religiosa. El evangelio, amado hermano, no es ese tipo de terapia religiosa. El evangelio, amado hermano, no es religión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio, amado hermano, no es religión. El evangelio, amado hermano, va más allá de una religión, porque el evangelio, amado hermano, nos tenía atados a la mentira, al engaño, porque pensábamos que al mirar una imagen, amado hermano, eso era Dios. A nosotros nos enseñaron eso. Nos ponían una Virgen María, un San Judas Tadeo, y por allá oía que decían que el Cristo negro, que el Cristo blanco, que tantas cosas. San Martín de Porres. Y nos enseñaban eso. Era como una terapia religiosa, porque pasábamos por una iglesia y te persinabas. ¿Cierto o no? Sí, Y sentías que ya estabas bien con Dios. Sí. Entonces, eso era el evangelio para muchos, o para muchos de nosotros. Hermano, una terapia religiosa que pretendía ayudarnos, amado, haciéndonos sentir mejor con nosotros mismos. De hecho, pudiéramos decir que el verdadero evangelio pretende hacer todo lo contrario. El verdadero evangelio nos redarguye y nos hace mirar que estamos mal delante de Dios, que tenemos un problema con la justicia de Dios. El verdadero evangelio nos hace mirar que somos pecadores y que vamos camino al infierno y que ocupamos un arrepentimiento. No es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, porque qué bonito llegar, decirle, mira mi hijo, estás bien, Cristo te ama, así como te estás drogando, así estás bien, así como te estás prostituyendo, estás bien, así como sigue tu lengua, así está bien. No. Juan el Bautista les gritaba a los fariseos, ¿generación de qué? De víboras. Y lo confrontaban. Y cuando Jesús se dio cuenta de que Juan el Bautista murió, ¿se acuerda qué dijo? Desde hoy en adelante, este hombre valiente, este hombre que no hubo como él ninguno, del reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces el evangelio nos hace sentir pecadores y merecedores del infierno. Tampoco es meramente un mensaje acerca del amor de Dios, aunque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero, amado hermano, si a mí me dicen, estando en una condición, hermano, pecaminosa, a mí me dicen, mira, Fernando, Cristo te ama, yo voy a pensar que así como estoy, Cristo me ama. ¿Cuál es el problema si Dios me ama así? Porque el amor es el centro del evangelio, pero evangelizar a alguien es hacerlo mirar su pecado. De hecho, si no fuera por el amor de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, hermano. Ahora,
limitarnos a decir a la persona, amado hermano, solamente que Cristo es amor y así como tú vives está bien. No, eso no es evangelizar. Eso no es, amado hermano, evangelizar, porque no es equiparar. Hermano, claramente, quizá en un momento de evangelizar podemos decirle: Dios te ama, pero arrepiéntete. Pero equiparar todo el mensaje que le vamos a dar a las personas solamente del amor de Dios, eso no es evangelizar. Entonces, tampoco predicamos el evangelio cuando le decimos a las personas: Jesús quiere ser tu amigo. Aunque qué hermoso es ser amigo de Jesús. Pero si la persona no se arrepiente, es más, dice la Escritura, antes de ser amigo de Dios somos hijos de Dios. Y dice la Escritura, al que le recibe, al que cree, le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿cuántas personas dicen: yo no quiero nada con Jesús? ¿Cómo le vamos a decir a esas personas que Jesús es tu amigo? Si cuando Él quiere es que venga arrepentimiento. Entonces, aunque muchas veces, amado hermano, podemos dar testimonio que somos amigos de Dios, pero porque hubo un arrepentimiento, porque fuimos lavados con la sangre del Cordero, porque me tuve que humillar, porque tuve que dejar toda mi vida pasada y empezar a que Dios empiece a trabajar nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, amado hermano, ¿qué es el evangelio? Bueno, la mejor y más extraordinaria noticia, eso es el evangelio, la mejor y más extraordinaria noticia que usted y yo pudimos recibir, amado hermano, o que puede recibir el ser humano, y que jamás hemos escuchado. Porque, hermano, qué hermoso es que te digan: te ganaste la lotería, ¿no? Pero eso se acaba, ¿no? Sí. Qué hermoso es decir, oír que te digan: te voy a regalar una casa y un carro del año. Pero cuando vino Jesús, la mejor noticia es que alguien murió por tus pecados en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, amado hermano, la realidad de que todo ser humano nació en un estado de rebeldía y de pecado, por el pecado de Adán y Eva. Y nos lleva esa condición a violar continuamente la ley de Dios, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso, amado hermano, el ser humano ocupa urgentemente el mensaje del evangelio del reino. Que venga a los pies de Cristo, amado hermano, por medio de un arrepentimiento. Entonces, por tanto, amado hermano, nosotros somos merecedores, amado hermano, de la ira de Dios sin Cristo. El ser humano sin Cristo es merecedor. Cuando nosotros leemos, amado hermano, en la Escritura, nos damos cuenta, amado hermano, que Jesucristo muere por una humanidad. Y cuando muere, no muere de cualquier manera. Fue azotado, fue golpeado, fue lacerado. No había parecer en él, dice la Escritura. Entonces, amado hermano, cuando el apóstol Pablo comienza a exponer la Escritura en el Evangelio de Romanos 8, 1, 18, ya lo miramos el otro día, cuando él quiere explicar por qué es necesario el Evangelio, y el apóstol Pablo comienza diciendo: el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y a veces nosotros queremos evangelizar de esa manera: Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, aunque a veces, amado hermano, es una forma de llegar a una persona. Pero en realidad es una manera, una estrategia, pero no quiere decir que eso es el evangelio que va a transformar su vida. Pablo comienza diciendo, amado hermano, empieza diciendo la necesidad. Porque la ira de Dios, dice la Escritura, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, con toda injusticia que restringe la verdad. Y luego dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pablo hace ver a la persona sin Cristo, amado hermano, su necesidad de venir a los pies de Cristo.
Y luego lo que a mí me gusta y me llama la atención, amado hermano, porque el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación y vida eterna, porque la palabra de Dios o el evangelio de Dios, amado hermano, presenta la justicia de Dios. ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo el hombre pecador, cómo el hombre sin Cristo puede cambiar su vida y ser transformado y ser justo delante de Dios? Y dice la Escritura, por medio de la fe, únicamente, solamente en Jesucristo. No es por medio de las imágenes, no es por medio de un hombre, solamente por Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es, amado hermano, la paga del pecado. Es el miserable salario de un hombre que quiere vivir en rebeldía y en pecado. Ese es. Satanás paga mal. Recibes al pecado, terminas asesinado en la cárcel con una enfermedad, muerte. Y no solamente eso, sufrir en la tierra tantas cosas, sino que al morir, un infierno eterno. Y obviamente Pablo no se refiere únicamente a la muerte física, sino que también, amado hermano, el cuerpo se lo comen los gusanos, pero tu alma al infierno. Pablo está hablando ahí, amado hermano, también está hablando de una separación eterna de Dios y el hombre, de una condenación. Pero es precisamente ahí, amado hermano, donde entra el mensaje del evangelio, porque ese Dios perfecto, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios que no ha cometido pecado, ese Dios, amado hermano, que es bueno, compasible, que es misericordioso, ese Dios que puso la mirada en nosotros, amado hermano, envía un mensaje, amado hermano, hacia el pecador, amado hermano, y ese mensaje, amado hermano, no es que pase por alto tu pecado o el mío. Porque a veces, amado hermano, queremos ser tan buenos y más buenos que Dios, que decimos, no pasa nada, así déjalo. O está en pecado, no pasa nada. Dios no pasa ni un pecado. Dios no pasa ni un pecado. Por eso es de que a través de su Hijo Jesucristo somos lavados por la sangre del Cordero. Amén. No pasa nada muchas veces, no, sí pasa. O que así predique, está en pecado, no pasa nada, dice el hombre, pero Jesucristo dice no. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Por eso día con día, Señor, perdona. Porque cometemos pecados todos los días. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. Y Dios sigue trabajando en mí, está trabajando en mí, en mi carácter, en mis pensamientos, en mis palabras, en todo, hermano. Diario, Señor. Y últimamente el Señor me levanta a las 4 o 5 de la mañana todos los días y me pongo a pensar, Señor. Y me dice mi esposa, no duerme, estás despierto desde las 5 de la mañana. Pues a esa hora el Señor me despierta, ¿qué hago? Y estoy platicando, y Señor esto, Señor aquello. Y a veces, amado hermano, me pego mis regañadas al Señor, pero pues ni modo. A veces nos hace ver nuestros errores. Porque ese es el evangelio. No solamente, ay, el Señor me habló bien bonito y me dijo que me iba a una casa, un carro, que el Señor me iba a prosperar. No, a veces el Señor nos regaña y me estás haciendo esto mal. Estás haciendo aquello, estás haciendo el otro. Corrige tu vida. Y yo le digo, Señor, gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú me regañas. Entonces, amado hermano, fue Cristo el que nos ha limpiado. Es Cristo el que se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad. Tomó para sí una naturaleza humana, dice la Escritura. Dice que se despojó, aún siendo Dios, dice que no se aferró a ser igual que Dios, dice la Escritura. Sino que mire qué tremendo, hermano. Yo, hablando en lo natural, amado hermano, si usted tuviera un trabajo de gobierno bien bonito, donde le pagaran a $100 la hora, tuviera su oficina, no hiciera casi nada, tuviera como 20, 30, 40, 50 personas a su mando, y de repente, amado hermano, le dijeran, hay una necesidad, un hombre no tiene trabajo, ¿estás dispuesto a ceder tu puesto por ese hombre? ¿Lo hiciera? No lo hiciéramos, hermano. Y sale que si hicieras un trabajito por ahí que ganara ahí algo, pero no cedes tu puesto, ¿cuánto lo haría? Yo no. ¿Usted sí? Sinceramente no.
Mas sin embargo, Dios, siendo Dios, se despojó de su trono por amor a usted y por amor a mí. Hermano, se despojó de su trono, amado hermano, sabiendo que éramos pecadores, una mente depravada, éramos malagradecidos, éramos lengua suelta, éramos mentirosos, groseros, blasfemábamos en contra de Dios, hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, amado hermano, el amor de Dios fue tan grande, amado hermano, se despojó Jesucristo y dijo: heme aquí, envíame a mí la palabra. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo, amado hermano, el medio. Usted ha mirado, no sé si usted ha mirado en Discovery Channel o una fotografía del universo, y el planeta Tierra ni se mira. Así, hermano, así una vez. Y ahí estamos nosotros, hermanos, y por ahí, por ese amor, por nosotros, por esa pequeñeza, amado hermano, Dios envía a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, amado hermano. Él, amado hermano, se hizo humano, semejante a nosotros, a nuestra naturaleza, pero sin pecado, para cumplir la ley de Dios a la perfección, desde que nace hasta que muere. Jesucristo no pecó. Y luego murió en la cruz siendo inocente para que, amado hermano, todos los pecados cayeran sobre Jesús. Y dice que Él se hizo pecado por amor a nosotros. Sí, Ese es el evangelio, que la gente entienda que nosotros éramos pecadores y que todos nuestros pecados cayeron sobre Cristo, y solamente Cristo puede limpiarnos, amado hermano, de nuestros pecados. Solamente Cristo puede justificarnos y librarnos de la ira de Dios, librarnos del infierno eterno. Es Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el que estableció un matrimonio, el que estableció leyes, el que estableció, amado hermano, una humanidad. No fue la teoría del Big Bang, no fue la teoría de la evolución. Fue Jesucristo, el verbo hecho carne, que cuando dijo: hagamos al hombre en su imagen y semejanza, ahí estaba Dios. Hagamos la luz, ahí estaba Dios. Ahí estaba Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, creando, amado hermano. Y no fue cualquiera que murió por usted. Fue el creador de los cielos y de la tierra que murió por usted y por mí. Es por eso, amado hermano, que es tan importante predicar el evangelio del reino. Es tan importante, amado hermano, predicar a Jesucristo. Porque aún siendo inocente, amado hermano, Jesucristo, para que ese Cristo inocente pagara por nosotros que seamos culpables. Para que nosotros fuéramos absueltos en el tribunal de Cristo. Para que fuéramos absueltos en el tribunal de Dios. Todos sabemos, amado hermano, por la Escritura, que al tercer día, amado hermano, Dios más tarde, dice el apóstol Pablo, que testificó Dios que su justicia quedó plenamente satisfecha. No solamente satisfecha, sino plenamente satisfecha por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso es tan hermoso, hermano. sí, Plenamente satisfecha. ¿Cómo? Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección es el sello de aprobación de Dios, de que usted y yo, amado hermano, ya no somos transgresores delante de Dios cuando aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo somos justos. Ya el malandro, el tecato, el grosero, el borracho, ya no es. Ahora es llamado hijo de Dios, tiene una identidad diferente y es parte de la familia celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un hijo de Dios. Y su hermano mayor se llama Jesucristo. Ahora ya usted es un rey y sacerdote, aunque no se lo crea. Así que cuidado, hermano. Usted no es cualquier persona. Porque la gente cuando tiene dinero y carro del año y todo, hermano, camina arriba. Sí, porque a lo mejor la cartera está llena de billetes. Pero ahora, hermano, decía un brother, el presidente trae guardaespaldas por todos lados y todo el mundo lo anda cuidando y no lo toque nadie, ni el cuidado con los francotiradores porque lo están cuidando que no le dan uno. Pero usted y yo, hermano, tenemos millares y millares de ángeles Aleluya, que nos están gloria a cuidando. Dios. Y cuando usted y yo
predicamos el Evangelio, amado hermano, es algo tan maravilloso. Porque en los pies dice que llevamos el apresto del Evangelio. Cuando usted va caminando, lleva el Evangelio. Dice Efesios 6, 14, 15, cuando habla de la armadura, pero habla de las sandalias, que es el apresto del Evangelio. Porque es, amado hermano, no es quedarnos quietos, sino cuando caminamos al trabajo, cuando caminamos a algún lado, cuando el Señor nos manda a predicar, es llevar el apresto del Evangelio. Y cuando se habla del apresto del Evangelio es porque hay una emergencia de predicar el reino de Dios. Apresurado, dicen otras versiones. Con necesidad, hay una urgencia de predicar el Evangelio del reino. En estos tiempos, amado hermano, se está acabando la pasión dentro de las iglesias por predicar el Evangelio del reino. ¿Se acuerdan, hermano, cuando antes salían los hermanos y hasta hacían caravanas? Cristo vive. Ya no. Se hacían campañas al aire libre. Ya no. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que esos tiempos se iban a acabar? Ya no. Se murió Gigi Ávila, se murieron los hombres de Dios. ¿Y dónde están los demás? Hay etapas. Pero va a haber un día, hermanos, donde dice el apóstol Pablo, donde van a tener comezón en el oído de escuchar la palabra del Rey. Hay mucho que hablar, hermanos, así que ya son las 9. ¿Alguna pregunta, alguna aportación? ¿No? Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hermosa tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, por tu evangelio. Pon el querer como el hacer en nosotros, donde quiera que vayamos, Señor. Llevemos ese apresto del evangelio, Señor, en nuestras sandalias, Señor, para que podamos compartir, Señor, y dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Pero sobre todo, Señor amado, hacer ver, Señor, la condición del ser humano, Señor, la necesidad que hay, Señor, de transformar su vida a través, Señor amado, del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, danos la gracia y la sabiduría. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que el día de mañana sea un día bendecido, Señor, y que el día domingo, Señor, sea un servicio de victoria. Lo declaramos en fe, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.